la misma celda o del mismo andén. Con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, solo con dos que entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran tres. Ahora, desde aquí, desde los históricos estudios del EGREN. Hoy, esta noche, nos acompaña uno de los más jóvenes y buenos y excelentes directores de fotografía del cine cubano. Comenzó haciendo su primer largo de ficción con Las profecías de Amanda y ha terminado lo más reciente, Cuba Libre, con José Luis Sánchez. Es un honor para mí, lo van a ir comprobando a lo largo de la entrevista, que haya accedido a estar con nosotros esta noche Rafael Solís, hermano mío. Y a este sí lo conozco, y este sí es amigo mío, muy. Tú naciste, Solís, en el Cotorro. ¿Cómo fue tu experiencia con eso? Cotorro, háblame del Cotorro de tu infancia. A ver, Mauricio. No, eso que tú dices es cierto. Todavía yo viví en el Cotorro hasta que tenía 36 años. Nací allí, viví 36 años en el Cotorro. En el Cotorro se dice, no solamente voy al médico, sino cuando ibas a pasear, decías voy a La Habana, porque no se consideraba, o la gente en su cabeza no tienen claro que el Cotorro es parte de la ciudad de La Habana. Lo que pasa es que el Cotorro, históricamente, inclusive desde antes de la Revolución, era una especie de ciudad satélite, pequeña ciudad que era autosuficiente, o sea, la gente no era una ciudad dormitorio, sino la gente vivía allí y trabajaba allí, porque había grandes fábricas, la Antillana de Acero, fábricas textiles, la cervecería Tuey, o sea, había una fuente de trabajo y fue importante en una época vivir y trabajar allí. Entonces la gente, cuando iba a La Habana, iba a La Habana a hacer alguna gestión, a comprar, pero vivía en el Cotorro y no tenía necesidad de salir de ahí porque su vida era allí. Y eso de alguna manera se ha arrastrado, todavía pienso que hasta ahora. Sí, claro. Ahora, había cine en el Cotorro. En el Cotorro que yo conocí habían 2 cines. Antes hubo un tercero, pero el que yo conocí habían 2 cines. Y a una cuadra de mi casa había un cine. Y yo empecé a ver el cine desde que tenía 8 años, digamos, que mi madre empezó a dejar ir a esa cuadra solo al cine. Y ahí empezó una vinculación. ¿Qué películas tú recuerdas que te fascinaron? Fue una época de mucho cine japonés, toda la época de Ishii, todo Toshiro Mifune, que eran películas que fueron muchas películas. También mucho cine español, mucho cine mexicano. Y el francés, ¿no? El francés, y francés, que venía. claro, el francés. Fantoma, Todos los fantomas, todos los hombres del río, toda aquella historia de Jean-Paul Belmondo, toda esa cosa, todo ese mundo, yo lo viví y lo disfruté. Incluso te voy a decir algo más. Ya en la secundaria fue simpático porque nosotros éramos 4 o 5 muchachos del aula y competíamos. Y la competencia era llegar el lunes y contar 2 o 3 películas de las que se estrenaban que tú podías haber visto. Y entonces veníamos 2 o 3 amigos de la escuela, de la secundaria, y veíamos cine ya en los cines que para nosotros eran importantes. Estamos hablando del Pairé, el América, cuando se inaugura el Higüe, el Duplex y el Rex, que ya no existen, desgraciadamente. Fundamentalmente esa zona de Centro Habana, porque la guagua del Cotorro llegaba hasta Centro Habana, hasta esa zona. Yo empecé a conocer la ciudad de La Habana a partir también del cine. Había unas carteleras antes en los cines que se ponían, todos los cines de La Habana, que eran como 300, y decía la dirección. Entonces, yo conocí muchos cines y conocí La Habana a través de los cines. ¿Cuándo es que tú decides
convertirte en maestro y estudiar en el pedagógico? Porque todavía, y te lo pregunto, Solís, porque todavía en tu manera de relacionarte con tus compañeros de trabajo, yo siento que tú estás siempre dando clases. O sea, siempre está el maestro, siempre está el hombre que estudió pedagogía, siempre sale en tu personalidad. Me voy a tener que empezar a mirar un espejo porque no me doy cuenta de esas cosas. Bueno, mira, yo soy parte de un grupo grande de estudiantes de secundaria que se sumaron al destacamento pedagógico, que fue algo necesario en una época donde se hicieron las escuelas de campo. llamado. Tú no tenías vocación de magisterio. No tenía vocación de maestro. Yo empecé dando clases en una secundaria básica, becado en una SBEC, o sea, los alumnos míos tenían mi edad porque yo no había cumplido 16 años todavía. Ya yo estaba estudiando el pedagógico en José Barona y estudiando además química, que no tiene nada que ver con muchas de las cosas que después fui. Yo era profesor de química de 8º y 9º grado con niños que tenían 14, 15 años y yo no había cumplido 16. Ahí entonces viene una relación muy difícil de aceleración de un carácter y una formación, porque tú eras maestro, había que respetarte y tú vivías en la escuela con los alumnos. El final de la adolescencia fue muy rápido para mí, a ver si lo digo de otra manera. No, claro, no te dieron tiempo a hacer el tránsito natural. Natural, digamos, yo empecé con 16 años, antes de cumplir 16 y antes de cumplir 21 ya me había graduado, o sea, fueron 5 años intensos en escuelas en el campo, dando clases en escuelas en el campo. ¿Cuándo dejaste de ejercer la pedagogía? O sea, que dijiste ya. O sea, yo me gradúo en el año 81. Y ahí, o sea, paralelo a eso, sucede mi acercamiento al ICAI y mi entrada al ICAI. Y yo dije, bueno, hasta aquí. El cine se convirtió de una afición en una profesión. Sí, pero hubo un chance. Prácticamente, en ese momento. O sea, pero en el medio, antes de que tú llegas al ICAI, tú formabas parte de todos los movimientos estos de cine aficionados que existían. ¿Existe todavía el movimiento de cine aficionado? Mira, ya hoy existe, pero no existe como se hacía en aquella época. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso mío, esta afición por el cine que te contaba la secundaria pasó también al pedagógico. Y ahí conocí un grupo de gente que hoy son cineastas, digamos José Luis Sánchez, Rigoberto Senarega, que es director de fotografía también. En aquella época se vendían, cosa que no pasa hoy, camaritas de 8 milímetros de cine. Y decidimos, Rigoberto Senarega, José Luis Sánchez y yo, unir dinero y comprar una cámara. Compramos la cámara y empezamos a tratar de hacer cine. Yo recuerdo que lo primero que filmamos fue el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes del 78 en La Habana. Y había una pequeña industria nacional, porque en el arte, un estudio de fotografía importante que había en la calle Galeano, revelaban los rollitos de 8 milímetros. Y empezamos a hacer las peliculitas. Paralelo a esto, en el año 78, si mal no recuerdo, la Casa de la Cultura de Plaza, sale una convocatoria en Juventud Rebelde de nuclear y hacer un poco de ayudar teóricamente al grupo de gente, que no éramos nosotros solos, sino en La Habana estaba llena de mucha gente que hacían cine aficionado con camaritas de cuerda de 8 milímetros. Y ahí conocí entonces gente que en aquella época todavía hoy son importantes, pero en aquella época, siendo estudiantes, lo veíamos tal vez demasiado grandes. Digamos, José Antonio González, fundador de Historia del Cine, nos daba conferencias. Ahí conocí a Raúl Rodríguez, que después fue mi maestro en el ICAI. Ahí conocí a Enrique Pineda Barné. Ahí conocí a Viñas, nuestro asistente de dirección, lo conocí ahí. Y ahí también conocí a Tomás Piar, que también hacía cine aficionado, que hoy es cineasta. Ahí tuvimos amistad, relación de amistad. A Patricio Wood también hacía lo mismo con camaritas de cuerda y filmaba en Cojímar. Y fuimos aprendiendo a ver el cine de otra manera, desde el cine desde cómo se hace, no verlo solamente como fue anteriormente. Y ahí se hace un festival nacional en el año 80, recuerdo si fue 80, principio del 81, final del 80, de cine aficionado. Y nosotros ganamos el primer festival nacional. Digo José Luis Sánchez y yo. Y ahí entonces empieza mi vínculo con el ICAI, ya más serio, más profesional. ¿Y quién es el que te dice,
¿Por qué no van a trabajar al ICAI? Porque Eso fue simpático, una anécdota que te voy a contar aquí, que Olida conoce tanto como yo. Y estábamos en la discusión de que yo quería caminar por la acera de la sombra, y él quería ir por el sol, por no sé qué motivo, por la acera de 23. Y en el Copelia, cuando nos paramos en la parada de guaguas del Copelia, Enrique Pineda, que había sido el jurado de ese festival nacional, nos saluda. Estaba ahí, nos saluda. Ah, coño, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo usted anda? Y Enrique nos dice, ¿qué están haciendo? Bueno, estamos sin trabajo. Yo me he quedado sin trabajo, acabo de graduar. Dice, ¿por qué no van al ICAI y están aceptando gente joven para todas las especialidades? Porque el ICAI ya lleva 20 años fundado y necesita gente joven. ¿Por qué no van al ICAI? ¿Cómo que al ICAI? Sí, vayan a ver a fulana de tal en capacitación y díganle que yo las mandé a ver qué les dice. Fuimos, llenamos unas planillas, tuvimos encuentros con camarógrafos importantes en la época, como puede ser Guillermo Centeno, que ya también falleció. Finalmente acabamos, José Luis Sánchez y yo, en un curso de asistentes de cámara. ya se iban acercando. Ya nos fuimos acercando. Eran 25 y sabíamos que iban a escoger 7 al final. Al final quedamos José Luis Sánchez y yo. Entre los 7. Entre los 7. Inmediatamente empezamos a trabajar como asistentes de cámara, que tú sabes lo que es asistente de cámara. En aquella época del 35 era el que cargaba los cables, el que cargaba los magazines, el que cargaba con las cajas de películas. Sí, ese era el trabajo. Era un utilero. Era un utilero de cámara, digamos. Sí, pero él era el cercano al mundo. O sea, cuando yo me vi por primera vez en un equipo de filmación asistiendo a Raúl Rodríguez, como lo digo, yo estaba asombrado porque Raúl Rodríguez era un hombre que yo respetaba en aquella época, y todavía le digo maestro, porque fue mi maestro. ¿Cuál fue aquella el época. primer documental? Porque me imagino que empezaste haciendo documentales. Mira, un documental interesante, porque fue un documental que se hizo para presentar en la UNESCO, porque estaba en aquel momento la propuesta de La Habana como Patrimonio de la Humanidad. Y fue un documental que dirigió Oscar Valdés el Viejo y Raúl Rodríguez el fotógrafo. Y yo estaba en el equipo de asistente de cámara junto con el hijo de Oscar Valdés, que era también asistente de cámara. O sea, yo estaba aprendiendo a ser asistente de cámara. Había pasado un curso, pero el curso no vale. Había que saber qué cosa era un magazine, cómo se cargaba. Lo que son esos cursos rápidos. Esos cursos, bueno. Y entonces fue el primer documental. Y ya cuando hice la primera película de ficción de asistente de cámara fue Habanera, de Pastor Vega. Pastor Vega, con Livio Delgado de fotógrafo. Ya yo era asistente de cámara de Livio Delgado. Ya eso eran palabras mayores en un largometraje, con todo lo que tuvo Habanera, con los actores que estuvieron, con todo el glamour de esa película. Y ahí me di cuenta que ya yo estaba vinculado al mundo del cine inevitablemente con 21 años. Tú hablaste del ICAI, tú has defendido mucho la institucionalidad del organismo, pero ahora está el llamado famoso cine independiente, las productoras independientes, que tengo la impresión de que no son tan independientes, porque el dinero ese viene de algún sitio y esos encargos vienen por otra parte, y tú solo eres independiente si tú pones tu dinero y es el tuyo y el de 3 socios y vamos a echar para adelante. En la misma medida que viene un coproductor español o norteamericano o inglés, el asunto del independiente cambia un poquito. ¿Cuál es el papel del ICAI hoy? Estoy de acuerdo contigo en que la independencia sí es absolutamente relativa. Eso sí, nunca ha habido cine independiente en ningún lugar. Pero bueno, vamos a hablar de lo que tú me preguntas. ¿Cuál es el papel del ICAI de hoy? Mira, yo sueño con el ICAI que yo conocí. O sea, el ICAI de hoy es un ICAI... A ver, vamos a hablar de lo que yo conocí y lo que yo quisiera. Y ahí te respondo más fácil. Hablando de la crisis que pasamos, el periodo especial, donde el ICAI prácticamente quiebra, porque desaparecen sus laboratorios, desaparecen sus fuentes de negativo, desaparecen las cámaras, no se usaban porque no había dinero para filmar nada, no se podía hacer un presupuesto de una película, era muy difícil. Y ahí el ICAI se comprime, se reduce al mínimo. Y esto duró un tiempo tal vez largo. Pero paralelo a eso, en el mundo surge el cine digital. Primero el video, con fuerza, e inmediatamente después, como una consecuencia del video, el cine digital. Y tecnológicamente al ICAI eso
no le llegó como tenía que haberle llegado, como hubiera llegado si no hubiéramos estado en ese famoso periodo especial después de la caída Sí, del de muro. una manera natural. Natural. Eso por un lado. Y por otro lado, el surgimiento con fuerza cada vez más de las escuelas de cine, formando jóvenes que teóricamente son capaces de hacer cine. De pronto, un joven graduado de una escuela de cine, capaz de hacer, de demostrar que sabe hacer, se compra una cámara y se compra una computadora y pudiera hacer una película. Claro, esto no es tan así, porque antes del periodo especial, antes, en el año 30, usted podía tener una cámara de cine y usted podía no ser un cineasta. Vamos a estar claros. Ser cineasta no quiere decir que yo tenga los equipos. Los equipos son parte de hacer cine, pero no es lo único. Hoy, ¿qué sucede? Y es el dolor que yo tengo con el ICAI. El ICAI debería intentar nuclear alrededor de ellos, del ICAI, Sí, del como institución cultural cinematográfica por excelencia, debería continuar intentando acercar a él los cineastas nuevos, porque los viejos que quedan están ahí. Muchos han muerto ya por la edad y otros están. Los cineastas jóvenes, los nuevos, hay que nuclearlos, hay que acercarlos al mundo del cine, al mundo de los cineastas, no del cine, sino de los cineastas. A ver, cuando yo estaba en cine aficionado y cuando yo entré al ICAI muy al principio, no era para nada difícil tener una credencial del Festival de Cine de La Habana. De cine aficionado nos daban credencial para nosotros poder ver el cine latinoamericano. Hoy es casi imposible que una persona que no tenga una película en concurso pueda participar en el festival. Participa comprando los pasaportes, entonces a otro mecanismo. Sí, pero no, el ICAI no. A ver, cuando digo el festival, es un crimen hablar del festival. Vamos a hablar del Festival de Cine Francés, del Festival de Cine Español, de todas esas muestras que se hacen aquí, que claro. se hacen. El ICAI nuclea, o sea, están en el ICAI, se acercan al ICAI los críticos, los estudiosos, los cineastas formados ya, demostrados, se acercan a ver ese cine. Yo no dudo que haya jóvenes que vayan a ver esos cines, eso no estoy diciendo, pero van por vocación. Como yo iba al cine de La Rampa cuando era el cine ensayo, pero cuando yo tenía 20 años, yo no tenía nada que ver con el ICAI. Después ya iba más consciente. Hoy el ICAI le falta ser el órgano cultural que atraiga a la gente, que los convierta en su brazo fuerte. Y no que los muchachos jóvenes, y los viejos también nosotros, veamos al ICAI hoy en día prácticamente como una casa productora exclusivamente. Y Eso es como un algo problema. lejano y obsoleto. Hay Como jóvenes algo- que piensan que eso hay que barrerlo ya. Bien, hay gente que piensa así, yo no pienso así, yo le tengo mucho cariño, yo nací en el ICAI, mi historia del cine no se puede Esa separar es del tu ICAI casa nunca, también, esa es es mi tu casa casa. prácticamente. Entonces yo no puedo ver el ICAI de otra manera, a mí me duele que pasen esas cosas con el ICAI, que la gente piense que yo voy a hacer una película independiente de quién, del ICAI, perfecto, independiente de quién, de las otras casas productoras que han surgido, RTV Comercial, la televisión, que son casas productoras. Perfecto, pero para hacer una película hace falta un dinero que ¿quién te lo va a poner? Te lo van a regalar, te sacaste la lotería. O hay un productor que te pone el dinero, pues yo quiero hacer esta película de esta manera. Eso son otras cosas, por eso la independencia es relativa. Ahí es donde tú hablabas ahorita y yo Eso, el ICAI puede hacerlo también, darle dinero al joven y decirle, haz la película, pero hazla así, de esta manera, no sé qué. El cine del ICAI también históricamente fue un cine de autor, no un cine de productor. O sea, Alfredo, fundador del ICAI, defendía al cineasta como cineasta. No el productor, no, una vez que la película se aprobaba, el productor no imponía un criterio, era defender, tu idea era... La idea artística. Era era- esta idea, vamos a ver cómo la redondeamos y cómo te ayudamos. Eso hoy se ha perdido en el ICAI. Desgraciadamente se ha perdido, inclusive con los viejos. Pero bueno, a ver, Y yo pienso que ese es el tú ICAI. no eres que yo- viejo, no te sigas metiendo en el No, grupo de los te digo viejos. con la gente que trabajó ahí, que ya trabajaba en el ICAI antes del periodo especial. Vamos a quitar la palabra viejo nuevo. Ya. Antes del periodo especial, antes de la crisis y antes del surgimiento del cine digital. Las personas que trabajaban ahí, los artistas, los creadores que trabajaban ahí,
veían el ICAI de una manera. Habían cines debate, se debatían las películas que se iban a estrenar, habían grupos de creación, que fue un invento maravilloso de Julio García Espinosa, que eran grupos con ideas afines alrededor de un director, y ahí se cocinaban guiones. Esos guiones, cuando estaban listos, se enviaban al instituto y ahí se aprobaban, Sí, era cuando o se era sugerían arte e industria arte e cinematográfica. industria. Entonces, de pronto, hoy la industria cojea, porque no tenemos todos los recursos que quisiéramos, y la parte artística, la parte de creación, se ha como desmembrado de una manera, se ha individualizado de una manera que el guión que yo estoy haciendo apenas te lo comento. Te enteras cuando alguien leyó el guión, que es amigo mío, y te lo comentó, pero no porque yo te lo diga a ti. O sea, se ha como anarquizado un poco el proceso creativo. Y ahí es donde fundamentalmente el ICAI debería recuperar eso. Claro que tiene que haber contacto, tiene que haber reuniones, tienen que llamarse la gente, tienen que reunirse, tienen que hablar con un oído que te oiga. No, hablar tú y yo, pues no vamos a resolver nada. No, te podrás imaginar lo que voy a resolver yo. Ya lo has sugerido alguna vez cuando hablaste de Viña y eso, pero sería importante ya a estas alturas decir que tú eres el realizador, el codirector, yo soy el director general, pero tú eres el director de todo este grupo maravilloso de personas con las que los que trabajamos de hace 8 años. Ya hace años. Ya hace muchos años, y es el mismo equipo. O sea, puede ser que se mueva una pieza, pero en realidad somos los mismos. ¿Cuál es la diferencia, para no hacerlo largo? La diferencia entre hacer la dirección de fotografía, dirigir la fotografía, dirigir un equipo en el cine y en la televisión. Yo no sé si tú habías hecho televisión antes, pero me parece que no. Si la había hecho, no tanta. A ver, yo no me voy a engañar, ni te voy a engañar a ti. Esto que estamos haciendo aquí es más cercano al cine que a la televisión. Son 3 cámaras, 4 cámaras, tirando simultáneamente, no hay un switcher, no se corta. No, la televisión, el concepto de televisión no es hacer solamente musicales o no hacer solamente informativos. En cualquiera de los 2 casos existe un director que tiene una serie de monitores, una serie de cámaras conectadas, y él decide en vivo lo que va a ver el espectador. Corta y va marcando qué cámara sale al aire. Esto está hecho de manera más cercano al cine. Son 4 cámaras tirando todo el programa con 4 encuadres distintos, y después, cuando se edita, se selecciona qué momento, qué plano debe ir y qué plano no debe ir. Eso se parece más al cine que a la televisión. Yo nunca he trabajado con un switcher. Yo nunca he hecho un switcher. Los directores de televisión deben saber trabajar con eso. Aunque la televisión hoy, las series que todo el mundo conoce, inclusive las cubanas, las extranjeras, también se hacen más pensando en el cine, más pensando en no switchar en situ, sino grabar y después decidimos. Entonces, esencialmente, esa es la diferencia. Esencialmente, hay otras muchas, cómo se usa un primer plano en cine, cómo se usa en la televisión, hay otra historia, es mucho más complejo. Pero esencialmente, la televisión es así. Bueno, tú sabes cómo nos va llevando el reloj. Nos va llevando el reloj. Yo no sé si fue cuando estábamos haciendo la primera temporada, o a principios de la segunda, creo que fue en la primera, donde tú te fuiste en uno de los impases que tuvimos, te fuiste con Tato, nuestro sonidista, con un grupo a filmar Haití. Y un buen día llegaron las noticias de un terrible accidente que habían tenido ustedes, del que tú regresaste de la muerte. Y eso, y este accidente, esta cosa tan terrible, de la que me contarás lo que quieras contarme, me hizo recordar a una persona, porque todos tus amigos, todas las personas, tus amigos, tu familia también, tu papá, he tenido el gusto de conocer y compartir con él un par de veces, un hombre que se va de Cuba y después termina formando parte de la Alianza Martiana, defendiendo al país que en un momento determinado, por incomprensiones, abandonó. Pero alrededor de todo esto, independientemente de los médicos e independientemente de la Virgen de la Caridad del Cobre, hay una persona a quien tú le debes la vida y que nosotros conocemos bien, que es la primerísima actriz y queridísima amiga Isabel Santos. O sea, ya sé que ya está dicho que Solís es el esposo
de Isabel Santos, ya son cuántos años, ¿no? ¿Cuántos ya? Hace como 13 años. Y antes de una sorpresa que te tengo preparada, te quiero decir, tú has dirigido, has hecho dirección de fotografía en películas donde está Isabel. Claro. Ok. No te voy a decir ahora que me cuentes cómo se enamoraron, porque la gente nunca sabe cómo se enamora. Eso es una sensación, ¿no? Pero si quieres, me lo puedes contar. Mira, eso a ver. Porque es tu segundo matrimonio. ¿La pregunta es esa? Sí, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cómo Bueno, nos esa es la enamoramos? pregunta. Sí, claro. Bueno, mira, a ver. Pensé que no era una buena pregunta, pero ya que te veo que los ojos te brillan, que tienes ganas de hablar de eso. Pues, yo también soy de la generación, de la misma de Isabel, donde ella, cuando debuta en la televisión, en Pasos a la Montaña, y después se permuta, de pronto esa cara nos cautiva a la generación. Yo no te hablo de mí personalmente, a la generación. Fue una mujer muy linda, es una mujer linda, como es lo digo. una mujer linda todavía. Preciosa, pero Y en va a ser aquel linda toda la momento vida. fue una de las mujeres de esa generación que todos mirábamos con deleite, con Sí, gusto, con placer, con deseo, con un poquito de lujuria. con todas esas cosas. Bien. Yo entro al ICAI en el 81, como ya te dije, y Isabel hace ese permuta en el 82. O sea, prácticamente entramos al cine juntos. Nunca trabajamos juntos en ninguna película hasta la película de Humberto Solás. Estamos hablando de casi 30 años, ella trabajando en cine y yo haciendo cine, y no habíamos coincidido jamás. Qué curioso, ¿no? Eso es interesante. Nunca, 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 y nos conocíamos, ¿qué tal Isabel? ¿Qué tal Solís? Eso en la acera del ICAI, eso no habíamos coincidido ni en un carro, nunca. Viene la película de Humberto. Y bueno, como tú dices, cómo uno se enamora es un misterio casi indescriptible, indescifrable. Yo no tengo nada que decir yo no tenía nada que decir a favor de Isabel, salvo que me enamoré de ella. Yo recuerdo un día, estábamos filmando... ¿Qué película era? ¿Cuál de las de Barrio Cuba. Barrio Cuba. Barrio Cuba, que fue la última película de Humberto. La última película de Humberto. Estábamos haciendo Barrio Cuba y estaba de casualidad que vino a visitar el set el Cigala. Diego, el cantante. Diego, el cantante. El cantador flamenco. Y estábamos esperando un tren que pasara, que Isabel debía, el plano empezaba en el tren que venía y la cámara se movía y ella estaba parada ahí y lloraba. Y yo era el fotógrafo y operador de cámara. Estábamos esperando la hora que el tren venía, estaba atrasado el tren, sabe Dios a qué hora venía, no sabíamos, y de pronto estábamos con el Cigala haciendo chistes, contando esa historia, nosotros a nosotros, conociéndonos nosotros, no sé qué, nosotros a él, como es lógico. Y de pronto suena el pito del tren. Salimos corriendo, yo agarro la cámara que estaba puesta en su trípode, ya estaba todo ensayado, empiezo aquí en el tren viene, el tren pasa, yo sigo, y cuando yo veo a Isabel, está llorando. Y yo le digo a Isabel, ¿cómo tú puedes hacer eso? ¿Qué cosa hay que se puede hacer eso? Yo la conocía, pero no la conocía a ese nivel. Sí, sí, sí. Bueno. Son cosas que de pronto, por ejemplo, Isabel usaba espejuelos. Usa espejuelos. Ella hizo espejuelos en su vida y el personaje algunas veces tenía lo lleva, espejuelos. claro. Y hay un momento que los tenía sucios. Y yo cojo y le limpio los espejuelos. ¿Cómo tú puedes mirar con espejuelos sucios? Que a mí me molesta, yo no puedo. Entonces se los limpiaba y ella empezó una relación de esa manera. Incluso el primer día de esa película, ella tiene una escena de desnudo que yo tengo que filmar. Pero yo sabía que estaba filmando a una actriz que se llama Isabel Santos. Después nos fuimos enamorando. Y el hecho de chocar, que yo filme un desnudo de mi mujer... Sí, una cosa que debía ser solo para tus ojos, de pronto se están compartiendo con millones. Con millones, eso es así. O sea, eso yo lo asumo... ¿Cómo lo llevas? Mira, yo lo asumo como que esa que estoy viendo no es Isabel. No es tu esposa. No es mi esposa, es Isabel, pero no es mi esposa. Isabel. Ella también dice lo mismo. Yo un poco que me he agarrado de eso. Ella también dice, esa que se desnuda no soy yo, es el personaje. Es el personaje. Eso es complicado, difícil. Aquí hay un equipo de filmación completo que conoce a Isabel, que ha trabajado con Isabel más películas que las que yo he hecho con Isabel, porque son gente que llevan también muchos años en el ICAI. Mira, y todos la respetan y todos la quieren mucho. Y la admiraron mucho en su momento. Y yo siempre hago un chiste, que es un chiste que yo digo.
tenemos el mismo gusto, pero no es la misma suerte, porque a mí es mi mujer. Sí, claro, claro, claro. No, pero además, qué bonito, porque pasaste del joven que se deslumbra ante una imagen, ante uno de los grandes rostros que hemos tenido en nuestra filmografía, y después entra la admiración por la mujer con la que trabajas. O sea, que es deseo, admiración, amor. Entonces, Y bueno, mucha profesionalidad en el trabajo de ambos. no, es que Cuando no, hacemos juntos o cuando lo hacemos por separado. es que no, Consultamos, es nos que no podían preguntamos. vivir de Ya. otra manera, o sea, se estarían, también se quede estarían claro. matando. No puede ser. Pero vamos a esperar que entonces que nos lo diga ella, Isabel, Isabel Santos, pasa, pasa para acá. Ven para acá, muchacha. No me voy a parar de aquí Mi porque no. amor de mi vida. Gracias. Que ya te tuvimos en la primera temporada, en el día de estreno además. Bueno, aquí está Isabel Solís. Entonces, Isabel, el accidente te lo voy a dejar a ti. Es decir, dime, ¿cómo fue aquel proceso? Porque todos nosotros, los que te admirábamos como actriz, e incluso los que te admirábamos como amigos, ya nos rendimos ante tus pies por aquella entereza. Tú dijiste, este no se me muere a mí. Esto, Mira, yo creo que nuestra relación, uno siempre quiere tener una relación así cuando es joven y pasa por otras relaciones. Yo hubiera dado mi vida por tener un hijo con él. No pudo ser. Empezamos tarde nuestra vida, ¿no? Ya somos abuelos. O sea, su hija Olivia tiene a Adán de nieto y yo mi hijo Alejandro, con Sebastián, que también soy abuela. Imagínate tú, creo que Solís va a ser mi novio eterno y yo no podía dejarlo morir, ¿sabes? Por cuánto pasamos, él no recuerda nada porque por supuesto estaba inconsciente, desde Tato que lo levantó en coma. Haití, Tato, nuestro sonidista, nuestro claro. sonidista, hasta muchos amigos, la familia, tú, cuánta gente yo le tengo que agradecer. Yo creo que uno siempre le pide a la Virgen por muchas cosas. Yo no soy una católica practicante, pero sí creo, por supuesto. Tengo fe, hay que tener fe. Y como decía tu madre, hay que tener fe, esa gran mujer. Y entonces yo sé que yo, no sé por qué, llegué a la Virgen del Cobre, al Cobre y me acosté boca abajo y le pedí que no me podía dejar sola. Nosotros somos una familia pequeña, mi mamá, mi hermano, nuestros hijos no viven en Cuba. en el caso de Solís, ni los padres. No vive nadie en Cuba. Nadie, Mi ni única los familia hermanos. es Isabel, un perro y la familia, la madre y el hermano de Isabel, es la única familia que yo tengo. Y no tus tengo más. amigos que tienes muy buenos. Y mis amigos. O sea, es una familia muy pequeña y entonces yo no me podía quedar sola por muchos motivos. Además, por todo lo que lo quiero, porque quizás nos unimos tarde, pero yo quiero envejecer a su lado, que sea mi novio eterno y así. Es eso. Le arranqué, creo que la vida. Aprovecho el programa, que no lo has dicho. Yo creo que le tenemos que agradecer a la gente de Santiago de Cuba, del Hospital Sí, Saturnino porque Lora. fue en Santiago donde... Yo no he hablado yo no he hablado nada del accidente. Ella dice, yo no le he dicho, no ha dicho nadie. Sí. ¿Qué sucedió? Fue en Haití, yo estuve, Tato, el sonidista que ya mencionamos, me rescata, digamos. Un accidente en una moto, ¿no? Un accidente en una moto en Haití, un país que está en Haití sabe de lo que estamos hablando. ¿Qué sucede? Que estoy un mes en Santiago, mes y medio aquí en el Sirén. Todo ese tiempo yo estoy totalmente inconsciente, En coma. en coma. Inclusive después de la salida del coma, yo tengo un mes que no me acuerdo de nada. Yo hay 2 meses y medio de mi vida que yo no sé qué pasó conmigo. Y no tengo Dos nada. meses que... O sea, Yo regresar recuerdo- literalmente de la muerte. Yo recuerdo. Nacer 2 veces. Yo, para volverle a dar la palabra a Isabel, que lo está diciendo con mucha más coherencia que yo, porque lo vivió. Yo recuerdo en la moto con Tato, y lo otro que recuerdo es aprendiendo a caminar en el Sirén. Por eso es que no sé. Sí. Bueno, Sigue No, tú. darle Nosotros las hablamos con gracias, Isabel, todo. darle las gracias a todo el equipo del Saturnino Lora, darle las gracias a Lázaro Espósito, que siempre digo que ese hombre hay que clonarlo en este país. Él es de oro, ese hombre es de oro. Como Eusebio Leal, hay que tener muchos Lázaro Espósito, hay que tener muchos Eusebios Leales. Y entonces, Jardines. y al doctor Jardines,
un gran médico que junto a su equipo le salvó la vida. Pero ustedes se quedaron en Santiago Y después regresó. porque no llegaba vivo a La Habana. No. Ajá. Así mismo. O sea, así fue. O sea, Sí, había que el llevarme- hospital en Santiago era lo más cerca del desastre. Claro, los médicos de Haití deciden que en Haití no puedo quedarme por la estado de gravedad y me mandan para Cuba, pero no podía llegar a La Habana, tenía que aterrizar en el hospital más cercano, y era Santiago. Ya, así. ¿Cuántas cosas te pasaron? No, eso que lo diga, yo no quiero. Mira, De todo. la historia clínica es de este alto. Es una guía Es telefónica. una guía telefónica. Fue muy duro, muy duro. Siempre estuve con el susto. Él siempre me dice, ¿por qué tú lloras cuando hablas de eso? Dígole, porque tú estabas dormido. La que estaba despierta era yo, a la Sí, que le claro. decían todo el tiempo que te ibas a morir era a mí. O sea, en el ICAI todos los días pedía el parte, lo sabes, tú llamabas todos los días. Sí, todos los días. O sea, todo el mundo decía, se va a morir. Y yo estaba agarrándome con los dientes de no perderlo y de quitárselo a la muerte. Y lo logré. Por eso a veces yo sabía que la vida no me iba a dejar, por ejemplo, quitarle, que la muerte no se llevara a mi padre, porque creo que ella me había regalado la vida de su Ya hijo. te había regalado la vida Solís. Y creo que eso sucede una sola vez. Bueno, todos los muchachos, todos los técnicos, mi querido Carito, Luisito, aquí en el Dolly, todos los amigos me decían, no hagas llorar a Solís. Y resulta que he terminado casi llorando soy yo. Vamos a despedirlos juntos. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pues dándole besos. Tú en una parte donde yo no los doy y yo en el otro parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Solís. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Precioso. Corten.